Informativo Cafeína y Ecuador Inmediato Radio presentan Efecto Cafeína. Este es el foro político-cultural que trae el pensamiento crítico en Ecuador, con debates, análisis, discusiones y expresiones con el más amplio criterio. Vea usted lo que produce el efecto cafeína. Bienvenidos. Y entonces yo quiero jalarles la lengua con los siguientes aspectos que ya aparecieron en el primer segmento nuestro y tienen que ver con esas dos matrices que se han posicionado con mucha fuerza, yo diría con mucha eficacia. La una es la matriz de que estamos polarizados, de que estamos divididos, de que el liderazgo de Correa ha sido un liderazgo confrontador y que ha dividido la sociedad ecuatoriana. Y la pregunta allí es, ¿cuándo antes en el Ecuador existió unidad? ¿Cuándo antes en el Ecuador existió un proyecto político en que el pueblo ecuatoriano tenga niveles de representación, de participación, de expresión? ¿Cuándo antes el Estado, la sociedad, la economía, la institucionalidad, la familia, la propiedad privada, etcétera, 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 pertenecían solo a unos pocos? Y entonces lo que hay que preguntarse es lo que Andrés decía hace un rato. Se ha confrontado para transformar, se ha confrontado para representar nuevos intereses del pueblo ecuatoriano, y en ese sentido entonces es evidente que esa confrontación ha sido una confrontación transformadora, y solamente a partir de esa transformación es posible un liderazgo integrador, un liderazgo en diálogo, un liderazgo en calma democrática. En ausencia de ese liderazgo confrontador, sería ingenuo pensar que hoy nos podemos sentar a una mesa de diálogo. Hemos generado una correlación de fuerzas favorable al interés de nuestro pueblo para enfrentar a la oligarquía. Y eso no es fácil, no es una tarea del convencimiento y del verbo democratizador y de tolerancia. Es un enfrentamiento de intereses, es una disputa de intereses. Y la segunda matriz que debemos enfrentar, y por eso voy a pasar a jalarte la lengua, querido Hernán, es la matriz mediática, es la matriz comunicacional, que es aquella matriz que busca permanentemente, de mañana, tarde y de noche, en los medios privados o en los medios que responden a intereses comerciales puramente, esa matriz mediática que repite hasta el cansancio, caotizar, deslegitimar, desestabilizar, representar los intereses de una parte y no del todo de la sociedad ecuatoriana. Creo que un momento de transformación supremo en este proceso tiene que ver con la democratización de la razón mediática, a David y Hernán. Y esa democratización de la razón mediática ha hecho que la sociedad, a través de los medios públicos, puedan tener una voz protagónica en el Estado y en la sociedad por primera vez en la historia. Evidentemente que tenemos límites en la concepción y en la ejecución de una prensa que represente y unos medios públicos que representen el interés de todos. Pero esa matriz mediática que tú reseñabas, Hernán, es una permanente matriz que debe ser confrontada, que debe ser enfrentada con lo último, como que decía la Dalí. Debemos pasar del marketing y de la propaganda a la comunicación política, a la comunicación ciudadana, a la comunicación que ejerce el derecho y la obligación de la comunicación, no con una intermediación, sino con un ejercicio de autoafirmación democrática en la construcción de un sujeto histórico. Me callo y te pregunto, Hernán, ¿cómo ves tú el proceso de transformación de la comunicación en estos 10 años y cuáles son los retos y perspectivas que tenemos ahora? Quisiera empezar, Ramón, un poquito antes con lo que tú planteabas al inicio de tu reflexión y antes de esta última pregunta. Creo que una de las tareas intelectuales fundamentales que nos hemos propuesto acá en este espacio, Cafeína, es poder ir desmontando una serie de mitologías y una serie de runrunes que se van posicionando como verdades. Y desde ese punto de vista, yo quería referirme a una fundamentalmente, que es esta suerte de imaginar la política como prácticamente una elección entre dos alternativas igualmente malas. La una, buscar una confrontación absoluta con todo y con todos,
y la segunda, buscar y conseguir un consenso que resulta imposible, un consenso total y absoluto sobre todos los temas. Yo creo que eso implica una sobresimplificación de la complejidad de lo que es el juego de la política. En el juego de la política no va a haber nunca un estado de equilibrio y de armonía absoluto, no existe, es imposible, existe como ideal. Y el disenso hace parte fundamental de la democracia. El disenso es parte fundamental de la política, y por el otro lado esta confrontación total, esta guerra sin cuartel y esta destrucción absoluta de todos y de todo, efectivamente tampoco se da en términos puros en la política. Por lo tanto, me parece que en esto que tú llamas matriz de opinión que se gesta en la construcción de estos sentidos comunes desde la prensa, desde los medios de comunicación, inclusive se está personalizando esa dicotomía entre confrontación o consenso. Exacto. En las figuras Exacto. de Rafael Correa y en la figura de Lenín Moreno, lo cual es un error craso, porque ni Rafael Correa y falso. Es evidentemente falso, eso dijo, porque en realidad ni Rafael Correa se pasó 10 años confrontando y destruyendo, como cierta prensa sigue manteniendo y sigue martillando, ni tampoco esperen, ni se puede esperar que Lenín Moreno venga por los próximos 4 años, y quién sabe que serán 8, a consensuar con todos y con todos, y a darle la razón a todos y a buscar un acuerdo completo. Yo creo que hay un primer malentendido, un primer equívoco que es necesario desmontar. A mí me parece que la confrontación y la búsqueda de acuerdos son partes inherentes a toda política, y creo que la inteligencia y la sagacidad política es precisamente saber contra qué se debe confrontar, y confrontar significa, utilizando una expresión que suele ser un poco dura, esta expresión de la destrucción creativa. Para poder avanzar y para poder transformar una sociedad hay que destruir determinadas amarras que le ligan y le anclan a esta sociedad con el pasado. Si no, no se va a transformar esa sociedad. Y desde ese punto de vista creo que es absolutamente necesario pensar en este tránsito hacia una democracia más participativa, una democracia más radical, en todo el sentido de la palabra, una democracia más de pueblo, una democracia más, yo diría, desde abajo. Hay que ciudadanizar la democracia, y para ciudadanizar la democracia creo que un elemento fundamental es precisamente el de la democratización de la razón mediática que tú planteabas. En las sociedades contemporáneas es imposible pensar la política al margen de los medios, de todo tipo de medios y de dispositivos de comunicación. Ahora se habla mucho del peso que tienen las redes sociales, por ejemplo, en la vida cotidiana de las personas, y no solamente en eso, sino en la capacidad de encuadrar y de posicionar a la persona frente a la política, frente a la realidad, de convocarle a hacer determinadas cosas o no hacerlo. Desde ese punto de vista, yo sí creo que es absolutamente importante que nosotros nos demos el tiempo para seguir oteando y para seguir mirando qué es lo que esa razón mediática todavía, y lamentablemente después de 10 años de Revolución Ciudadana, todavía predominantemente privada, en el sentido privatista de la palabra, en el sentido más negativo de la palabra privado, es una razón mediática todavía que sigue defendiendo los valores, los peores valores, entre comillas, del sistema. Sigue defendiendo el individualismo, sigue defendiendo el consumismo, sigue defendiendo esta mirada autista de la política o indiferente acerca de la política, sigue defendiendo esta idea equivocada de que el Estado es este ogro filantrópico que termina siempre no siendo ni siquiera filantrópico, sino termina tragándose a todo el resto de componentes de lo social, y sigue martillando con esas ideas. Desde ese punto de vista, yo creo que es fundamental para, como un desafío, y en el área que quizá donde yo más he reflexionado en los últimos tiempos, es fundamental para el nuevo gobierno de Lenín Moreno dejar claro al menos 3 cosas. Uno, sí, el diálogo es necesario, siempre ha sido necesario y siempre ha habido diálogo. Ha habido diálogo también del gobierno de Rafael Correa, y creo que hay que recuperar inclusive algunas formas muy productivas del diálogo que también ha efectuado Rafael Correa. Pero hay necesidad de confrontar con este tipo de ideas y con este tipo de matrices que finalmente resultan ser un lastre. Segundo, el diálogo no debe ser un mecanismo que sirva instrumentalmente para que grupos de poder y grupos de presión
intenten imponer sus puntos de vista. Y en esto estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Adalid. Señor Guillermo Lasso, señora Cintia Viteri, ustedes perdieron las elecciones. Ustedes perdieron las elecciones y si bien es cierto, tienen, como en toda democracia, una representación legislativa que la obtuvieron legítimamente y legalmente, como la mayoritaria que la obtuvo el Movimiento Alianza País en la Asamblea. Ustedes no pueden querer imponer su agenda después de haber perdido las elecciones en segunda vuelta. Entonces, no sueñen. Ustedes no van a imponer por las malas lo que perdieron por las buenas, en el sentido de legalmente y legítimamente. Tercera cosa, hay que reconocer que la oposición, como bien decía Dalí, ha crecido en fuerza. Y esa oposición, si bien es cierto, es una oposición que sigue siendo dividida y muy variopinta, muy heterogénea, no es menos cierto que hay que distinguir entre aquellos ciudadanos de todos los sectores sociales, incluyendo ciudadanos de sectores sociales que han sido altamente beneficiados por las políticas de revolución ciudadana. Sigue habiendo una suerte de desfase entre lo que es su propia experiencia en la sociedad ecuatoriana de mejora en la calidad de vida y las ideas y estos imaginarios que siguen teniendo en la cabeza. Y por eso el tercer elemento, y con esto concluyo, digamos, esta primera intervención, es que no solamente es necesario pasar del marketing y de la publicidad política a una verdadera comunicación política, sino que hay que trabajar un tema que ha sido deficitario, lamentablemente, por una serie de factores que podemos discutir acá también, que creo que son necesarios discutir, que es el proceso de elevar la conciencia ciudadana con respecto a lo que es la realidad y con respecto a lo que son los cambios necesarios y los cambios posibles. Es decir, refrescar, no solamente refrescar una utopía, que fue la utopía y ha sido y es la utopía de la revolución ciudadana, sin expresión, sus derechos de pedir una información que se salga de estas matrices distorsionadas, de estas matrices de desinformación que siguen cuando uno prende el televisor en las mañanas para ver los noticieros, cuando uno lee los periódicos todos los días, cuando uno escucha los noticieros radiales, sigue lamentablemente predominando en nuestra sociedad. Gracias, Hernán. Voy a jalarte la lengua, Dalí, porque tú eres uno de los que más ha trabajado en la región, en América Latina. El tema de comunicación y sociedad, comunicación y ciudadanía. Y evidentemente la comunicación lo que produce son sentidos. Y una de las alteraciones más profundas que el capitalismo y de sus enfermedades más terribles el neoliberalismo ha generado es la deconstrucción, la deconstitución de la comunidad, del sentido de pertenencia a lo común. Y esta característica de no contar hoy con comunidades ni rurales ni urbanas, ni siquiera en los lugares donde vivimos, en los edificios, en los condominios, el sentido de comunidad, el sentido de pertenencia, el sentido que nos unifica, es lo que ha alterado profundamente esa comunicación neoliberal. Y la misma pregunta quiero hacerles a los dos economistas, tanto al Andrés cuanto al Eric. Es decir, si es que la economía deberá volver su mirada a la sociedad y cómo hacerlo en relación con un carácter que tiene que ver, Andrés y Eric, con el oikos, con la casa, con la comunidad, con el hogar, que ese fue el origen de la economía. Y entonces, ¿cómo pensar entonces, primero, Adalid, esta comunicación para la comunidad en sentido de lo que es el ser ecuatoriano, de lo que es el ser latinoamericano? ¿Qué nos unifica a los ecuatorianos en este momento para volver a creer de lo que decía el Hernán? ¿Cuál es el imaginario movilizador, esperanzador que hoy debemos conformar en el Ecuador para ciudadanizar la política, para comunitarizar la comunicación? Adalid. Hay una tarea urgente en todos los campos, en el ámbito de las organizaciones, de los movimientos y también de la academia. El neoliberalismo rasga la idea de comunidad no solamente en la política, sino que desfigura el concepto de comunicación. Comunicación es comunicar, es poner en común, es comunión, y se ha dejado de hacer. Correcto. Entonces hay que encontrar los mecanismos para volver a ser comunicario. Y el Ecuador tiene una gran ventaja. Perdóname, Dalí, y eso tiene que ver no solamente con los medios públicos, sino con la comunidad, con la sociedad. Por supuesto, ese es un rasgo de carácter general,
que viene con el sistema. Yo diría que el capitalismo, esta es su fase, arrastra como nunca la comunicación a un rol protagónico para desfigurar, descomponer todos los rasgos de comunidad, de solidaridad, de la posibilidad de transformaciones. De cualquier manera nos situamos en el campo de la política. Política es la lucha por el poder y la hegemonía. Y la comunicación política es la lucha por las significaciones. O sea, cuáles son los sentidos, las significaciones de transformación de una sociedad. Y no puede ser de ninguna manera el sentido comunicacional del neoliberalismo, que le vacía de comunicación a la comunicación. O sea, la videopolítica, ahora la ciberpolítica, el individualismo, y ahora un elemento que sí debemos tomar fuertemente en cuenta y que se dio mucho en las elecciones últimas, es este mecanismo de la posverdad. Es decir, agarrarse de los indicios de un hecho, convertirlos en criterios de verdad, agrandarlos, fabricar historias y luego generar imaginarios colectivos, individuales en la gente respecto, por ejemplo, al tema de la corrupción en el Ecuador. Se agrandan los temas sin que necesariamente hayan fundamentos de lo que se hace. Yo diría que en este momento este es el estilo, esta es la forma de expresión de la comunicación que hay que saberla combatir. ¿Cómo? Son varios campos. Uno, el campo legal. El Ecuador tiene la ventaja de la Ley Orgánica de Comunicación. Yo creo que es una de las propuestas más avanzadas que tenemos, no solamente en el continente. Entre otras cosas porque es una de las pocas leyes que se miran no tanto desde el derecho, sino más bien desde la comunicación. Hay enormes avances en esta ley. Y del derecho a la comunicación. Naturalmente, hace una unidad, pero es bueno mirar el derecho a la comunicación desde la comunicación. Correcto. Cosa que hace el Ecuador. Correcto. El campo no solamente legal, sino administrativo. Y acá creo que se imponen algunas tareas. Yo voy a dar una opinión que de repente genera polémica. Si bueno, estamos en café polémico, ¿no? Si vamos a ir a la par con una sociedad con más ciudadanía, la manera como se está regulando la comunicación en el Ecuador tiene que tener modificaciones. Yo pienso que la Supercom o pierde fuerza o desaparece. Y debe ganar fuerza el código. Es decir, esta representación de distintos sectores ciudadanos tomando decisiones. Con criterio no solamente sancionador, sino también propositivo. Pasar del vigilar y castigar al promover y generar participación. Sí, señor. Sin dejar de sancionar en los lugares que corresponden. Sin dejar de regular y controlar, pero fundamentalmente promover el carácter democrático de la comunicación. Así es, señor. Yo creo que Corricó podría darle una energía fuerte a este tema. Y hay algunos referentes. Chile manejó esto en plena dictadura, con comunicólogos y personalidades que supieron dirigir procesos de comunicación. Francia, bueno, hay varios ejemplos que sustentan lo que yo digo. Y lo que yo digo no es necesariamente una concepción de cuestionamiento a la Supercom. Yo diría que cumplió su papel. O sea, esta idea de un Estado fuerte, centralizado, debe dar paso a otra forma de hacerse comunicación, campo administrativo, campo del paradigma de comunicación, que también está en la ley. Diálogo, mucho diálogo es debate. Diálogo no es ceder a todo, diálogo es aclarar cosas, crear, conceptualizar, construir sentidos de sociedad. Una política de comunicación para el diálogo. Así es. Y precisamente voy a eso. O sea, una cosa es la ley de comunicación, que está bien, y otra es la política de comunicación, que creo que le está haciendo falta al Ecuador. Correcto. Una política que operativice en acciones, en estrategias, el cómo trabajamos el diálogo, la propia ley. Más un elemento que rodea todo esto, y que es el campo de la espiritualidad. La espiritualidad no el liberalismo en comunicación, es la del individualismo, la competencia. La nuestra debe ser la espiritualidad de reencantar, y acá voy a tomar un proyecto tuyo, no solamente la revolución ciudadana en Ecuador, sino las revoluciones en democracia. Porque hay que pensar en el triunfo de Lenín Moreno como un triunfo para América Latina, que contiene el giro del péndulo de la historia hacia un lado y les da esperanza
a un grupo grande de países del continente, entre ellos el mío, Bolivia, a seguir profundizando los procesos de solución. Gracias, hermano. Andrés, te voy a jalar la lengua, Andrés Mideros, te voy a jalar la lengua sobre cómo pensar en Café Polémico el reto sobre economía pública, economía social, economía popular, economía solidaria. ¿Cómo establecemos el vínculo? ¿Cómo establecemos la complementariedad en relación con lo que nos sucede? Y de una vez aprovecho para ya no volver a hablar tanto, al Eric le voy a preguntar más sobre emprendimientos de jóvenes. ¿Cómo pensar el tema de economía y jóvenes? Andrés Mideros. Ya en el año 44, Karl Polanyi, en su libro La Gran Transformación, advertía sobre los riesgos que existen en dividir la economía de la sociedad. Ya. Llegamos a ese proceso, a ese punto, digamos, de la historia del pensamiento económico, siguiendo una lógica que planteaba que es el individualismo y el libre interés de las personas actuando en unos mercados lo que permitía alcanzar el bienestar. Lamentablemente se fue tergiversando, nos olvidamos ahí de leer la economía desde la ética, desde el mismo Adam Smith, le leímos parcialmente. Le leímos de esa idea de la búsqueda del interés personal, pero no leímos que atrás de eso, esa persona que buscaba su satisfacción personal era un sujeto ético, era un sujeto empático, era un sujeto solidario también. Entonces le fuimos perdiendo la ética en la economía y le fuimos separando de la sociedad. Y fuimos generando una economía que nos lleva al capitalismo, y más que al capitalismo, al neoliberalismo, en la cual la gran máxima de la economía es acumular riqueza, es maximizar utilidades y beneficios, y finalmente tiene una ética individualista. Desde el formalismo matemático que se le da a la economía hasta la práctica diaria. Entonces construimos unos sujetos individualistas. Ahora en esa discusión se oye muy comúnmente decir es que las personas somos individualistas por naturaleza. Falso. La historia de la humanidad da cuentas de procesos de solidaridad. Lo que nos hemos vuelto es poco empáticos y poco fraternos, porque reducimos al mínimo, digamos, ese espacio en el que nos dejamos ser solidarios, entiéndase el amigo, entiéndase la familia, entiéndase el vecino, la persona con la cual todos tenemos actitudes solidarias, y nos alejamos del otro. Entonces vamos dividiendo a la sociedad en la propia búsqueda del bienestar de cada persona, y eso repercute justamente en una economía con una ética individualista. Te interrumpo 2 segundos porque fíjate qué importancia para quienes nos están escuchando el hecho de que la matriz de división, de polarización que supuestamente se acusa a Correa, cuando tú dices que la economía de mercado, la economía de consumo, es la que más dota a los seres humanos de una individualización negadora del otro, del distinto, ahí tenemos una razón económica de polarización profunda. Y entonces ahí obviamente tiene sentido, y te agradezco por esa reflexión. Sí, ahí se da, digamos, ese quiebre en la misma historia, en el pensamiento económico, y termina siendo una construcción social y cultural, y de valores y de aspiraciones. De aspiraciones siempre querer tener más, de ética, de una ética individualista. Pero eso no es que siempre ha sido así. La realidad no es así, la realidad está así, diría Paulo Freire, y hay que transformarla, porque ha sido transformada. ¿Cuál es la apuesta y en qué momento estamos? Ya en la Constitución del 2008 le apostamos por una economía social y solidaria. No estamos ahí todavía, y eso hay que entender dentro de los retos económicos, y tratando de responder a la pregunta, esos retos económicos que van de la mano de los retos sociales. No se trata de la implementación de políticas neoliberales, sino justamente de una política pública que transforme esa matriz social y esa matriz económica. Entonces estamos transitando de una economía, de un modelo económico empresarial de mercado inspirado en esta ética individualista y en el neoliberalismo, hacia una economía social y solidaria inspirada en el buen vivir, inspirada en la solidaridad, inspirada en la armonía individual, colectiva. No es porque uno quiere ser informal, no es porque uno quiere trabajar en un sector inadecuado, entiendas eso, con un salario por debajo del salario básico, sino porque el mismo sistema y la misma economía individualista de mercado ha generado esas dinámicas de exclusión. Si queremos generar empleo de mejor calidad, porque ya lo dijo él, que el problema en el Ecuador no es de cantidad de empleo, el desempleo es bajo, pero sí es un problema de calidad de empleo. Y en el mundo de lo formal,
Entonces no podemos permitir la flexibilización. Y en el mundo del informal lo que tenemos es que poder incluir a esos sectores, a esos emprendimientos populares, y ahí es la apuesta por la asociatividad, por el cooperativismo, por una economía que esté basada en la satisfacción de necesidades y no en la acumulación de riqueza, en donde la gestión propia del emprendimiento económico se vuelva democrática y no se vuelva, digamos, basada en quién pone más plata, en quién tiene más capital. Ir hacia una economía incluso en donde se rompe esa dicotomía entre el capitalista y el trabajador, hablando de una economía solidaria donde uno mismo es propietario y trabajador al mismo tiempo. Entonces, reivindicar al trabajo como el fin último de la economía y ese trabajo para producir bienes y servicios que están enfocados en la satisfacción de necesidades humanas. ¿Cómo hacer eso? Es justamente la apuesta a los sectores a los que tenemos que priorizar. Insistiré yo, en estos diálogos y en estos pactos de productivos hay que darle mucho énfasis a lo que son los emprendimientos solidarios que incluyan en ese sentido lo popular. En el mundo de lo privado lo que tenemos que garantizar también es un dinamismo económico con responsabilidad social y ambiental, tanto en la producción como en el consumo. Hay que generar condiciones de estabilidad, y eso parte desde la estabilidad política para que esas inversiones puedan dinamizarse. No es un tema de incentivos tributarios, eso hay varios estudios, muchos de la CEPAL, que demuestran que no solo es eso, y que no es eso, que sobre todo son temas de estabilidad, de generar un mercado, de generar inclusión en los cuales se puede dinamizar esto. Hay que simplificar, digamos, todo el tema de trámites, de controles, pero aquí hay una idea que es importante, porque muchos han hablado también de que hay un exceso de control a la actividad económica, pero también es eso porque, me disculpan la expresión, hacemos lo que nos da la gana. Entonces tengo que producir responsablemente, no puedo producir fuera de normas nutricionales, de normas sanitarias, no puedo producir fuera de una ética ambiental también. O de responsabilidad social. Y de responsabilidad social y ambiental que va de la mano. Entonces, en la medida en que generamos un sector empresarial también que asume estas responsabilidades, el control se va volviendo innecesario. Pero tenemos que asumir entonces esas responsabilidades y es parte de los pactos que hay que hacer, digamos, para enfrentar múltiples retos que hay en lo económico y en lo social. Muy bien, se han dado cuenta, han sido testigos y han participado de los efectos extraños con los cuales la cafeína afecta nuestros sentidos y desata nuestras pasiones. Antes de ir al corte, porque el Eric me estaba dando pataditas por debajo de la mesa. Entonces vamos al siguiente segmento con la intervención del Eric. Volvemos en unos instantes con cafeína en Ecuador Inmediato. Ya volvemos con Efecto Cafeína.